Hola, ¿cómo están? A través de este medio voy a intentar acompañarlos en el proceso de aprendizaje. Vamos a continuar con los contenidos que habíamos comenzado a transitar en la primera clase. Para un repaso general, estábamos hablando de la historia del trabajo, que tiene dos grandes divisiones, una la era de la herramienta y otra la era de la máquina. La era de la herramienta se caracteriza porque es necesario que el ser humano o un animal utilicen su energía vital para mantener en funcionamiento el sistema productivo. Siempre el hombre es el eje y su capacidad o su energía son lo que potencian la posibilidad de trabajo. Y teníamos las siguientes instancias: la instancia del hombre prehistórico, en el cual descubre el control de la naturaleza, las primeras herramientas, y además es donde se sientan las bases de la civilización. La siguiente etapa es la de la esclavitud, la tercera es la de la servidumbre y por último la del artesanado, esta instancia en la que el ser humano ya logra tener control sobre su fuerza de trabajo y puede decidir a quién se la vende, y además empieza a tener derechos para poder tener su propiedad privada. Ahora vamos a continuar con estas placas, vamos a transitar lo que es la era de la máquina. Particularmente esta era se caracteriza porque el hombre, tan necesario para sostener el funcionamiento del sistema productivo, empieza a ser un anexo de la máquina, porque lo que va a suceder a partir de 1769 con el patentamiento de la máquina de vapor es que se empiezan a poner en marcha o en juego nuevas fuentes de energía, y esto cambia todo. ¿Por qué? Porque se vuelcan a extraer la energía de la naturaleza, y esto hace que el sistema productivo no pare nunca. Así es que se da comienzo a un hito importantísimo en nuestra historia como humanidad, que es la revolución industrial. Yo quiero recordarles de todos modos que nosotros vamos a transitar la historia de la organización industrial en el marco de la sociedad occidental, y es difícil trasladar estos hitos a lo que es la construcción de la sociedad oriental. Bueno, volvamos al tema de la era de la máquina. La era de la máquina genera un quiebre importante porque, como les digo, lo que hace es colocar al hombre en una situación de anexo para el sistema productivo, que no necesita parar o no está atado al nivel de el cansancio que puede generar una persona después de varias horas de trabajo. Las consecuencias principales es que se empiezan a crear las grandes ciudades, las ciudades que nosotros conocemos, las ciudades o polos productivos que empiezan a ser atrayentes de una gran cantidad de mano de obra libre, es decir, de trabajadores libres que no tienen un patrón o un empleador, y que no están atados a nadie, entonces pueden circular por el territorio e ir a ofrecer su mano de su trabajo al mejor postor. Esta concentración es posible porque se dieron una serie de cuestiones históricas previas que expulsaron a los trabajadores, a los siervos del sistema productivo agrícola, dejándolos con la necesidad de ofrecer su mano de obra, de ofrecer su trabajo, y eso los llevó a concentrarse en estos nuevos espacios que eran las fábricas. Por otro lado, de esta manera también empieza a constituirse lo que se va a llamar el ejército de desempleados por algunos autores, y hacemos referencia justamente a la cantidad de personas que, por más que ofrecen su mano de obra, ofrecen su trabajo, no pueden ingresar al sistema productivo. Esto genera un colchón que le permite a los empresarios negociar hacia la baja, en primera instancia, en este marco histórico, negociar hacia la baja el valor del salario, porque tenían la posibilidad de elegir entre la cantidad de empleados disponibles o de personas disponibles para ingresar al sistema, elegir quién le cobrara más barato, digamos, o quién aceptara cobrar menos.
Pero esto es la primera instancia del comienzo del sistema productivo en el marco de la revolución industrial. Otra de las cosas que va a suceder es que se desarrolla un nuevo sistema social en el cual aparecen nuevas clases y nuevas reglas del juego en cuanto a lo laboral. Lo primero que podemos decir es que nace el capitalismo y que el capitalismo es el marco social o el contexto socioeconómico que nos marca hoy como sociedad. Otra de las cosas que tenemos que tener presente es que en el capitalismo, si bien podemos distinguir como tres grandes grupos sociales, el de los burgueses o los dueños de los medios de producción, la clase media, compuesta por profesiones liberales como los maestros, abogados, doctores y también comerciantes, y por último los obreros. En la base de esa estructura, imagínense ustedes una pirámide. Si bien se puede fragmentar en esos tres grandes grupos, a los que después hay que sumar otros grupos satélites, lo que vamos a encontrar es que en el desarrollo del capitalismo las reglas del juego, digamos, o lo que marca el ritmo del capitalismo es justamente la relación contradictoria que existe entre quienes tienen los medios de producción o los dueños de las fábricas y quienes trabajan en ellas, que son los obreros. Otra de las particularidades que vamos a encontrar dentro del capitalismo es que, a diferencia de otros sistemas productivos que estaban atados a la tierra y dependían muchísimo de la guerra o de la capacidad de negociación para ampliar el capital, hoy la posibilidad de generar ganancias o a obtener plusvalía está vinculado al avance tecnológico. ¿Esto qué significa? Que los industriales son capaces de reconocer la potencialidad del desarrollo de la ciencia y apuestan a ello. ¿Para qué? Para que las máquinas cada vez produzcan más, y en ese proceso se inicia muy tempranamente en la revolución industrial un proceso que también empieza a desestimar la necesidad del hombre trabajando. ¿Esto qué quiere decir? Que a medida que va avanzando las máquinas, cada vez se necesitan menos personas involucradas en el proceso específico de la producción, pero al mismo tiempo cada vez se necesitan personas más capaces, más inteligentes, más preparadas para mejorar la máquina o ese sistema productivo. La particularidad que tiene lo que produce la revolución industrial es que se empieza a unificar el producto, ¿sí? Se empieza a producir en serie, y esto implica que van a salir muchísimos productos de igual calidad y de igual forma, porque se trabajan con moldes. Esta es una gran diferencia con lo del artesanado, porque en el artesanado se dependía mucho de la capacidad artística o manual de quien desarrollara el producto, y por más que fuera la misma persona, no todos los productos eran iguales. La estandarización del producto termina estandarizando el trabajo y lleva a pensar o a observar, y empieza a sentar las bases para pensar la posibilidad de una mecanización del trabajo para ahorrar tiempos y aumentar la productividad. Esto vamos a hablar en la siguiente placa. Otra de las cuestiones es que, como ustedes pueden leer, dice: se elimina la habilidad del artesano. ¿Qué habilidad del artesano? Esta habilidad manual, creativa, de producción individual. Eso ya empieza a no ser necesario para el sistema productivo fabril, dado que tienen que producir siempre los mismos, hacer el mismo movimiento o apretar siempre el mismo botón. El proceso productivo es ajeno a la creatividad del sujeto que trabaja en él. Esto, por favor, esta idea de que se elimina la habilidad del artesano no quiere decir que desaparece el artesano. Por el contrario, al día de hoy todavía, con todo el desarrollo tecnológico que existe, siguen existiendo focos de producción artesana. Por otro lado, hablamos de la modificación de las condiciones del trabajo. Esto es importantísimo porque implicó un cambio de funcionamiento a nivel social integral. ¿Qué pasaba con las personas que trabajaban en el campo? Literalmente trabajaban de sol a sol, es decir, se levantaban o empezaban a producir cuando estaba el sol, y se iban o suspendían sus tareas una vez que se ocultaba el sol. Así que estaban a merced de
la época del año, ¿sí? Si era verano trabajaban más, si era invierno trabajaban mucho menos. A esto hay que sumarle además que administraban su tiempo en función de, por ejemplo, las celebraciones religiosas, que en ese contexto histórico eran abundantes. Cuando empieza a desarrollarse el sistema productivo en el marco de la revolución industrial, esto cambia. Al el sistema productivo funcionar independientemente del sujeto, es el sujeto el que se tiene que amoldar a los tiempos del sistema productivo, y los industriales se dan cuenta que es necesario modificar conductas, entonces empiezan a aparecer determinadas cuestiones. Primero, los trabajadores empiezan a trabajar en horarios específicos. ¿Esto qué quiere decir? Que ya no manejan ellos sus tiempos, sino que son los industriales los que les marcan las jornadas de 6, 8, 12 horas. Por ejemplo, en general eran 12 horas o más al comienzo de la revolución. Otra de las cosas que va a suceder es que el trabajador ya no impone su propio ritmo, sino que tiene que responder al ritmo del sistema productivo. Al mismo tiempo, pierde el control sobre lo que produce. En el marco del artesanado o en el marco de la producción agrícola, el que producía, el que sembraba, también se quedaba con una pequeña porción de alimentos. Aquí el trabajador, en el marco del proceso industrial, lo que recibe por su trabajo es un pago en salario, y con eso debe ir a buscar o a comprar comida. Eso lo pone en otra situación porque empieza a tener que administrarse con lo que genera su ganancia exclusivamente. Esto también incluye otra modificación que antes no había visto la historia, que es la concentración de grandes cantidades de personas en un mismo espacio. ¿Cuál es la consecuencia de esta concentración? Bueno, básicamente que al cabo de un tiempo los trabajadores concentrados dentro de la fábrica y empezando a ser contactados también por pensamientos de carácter socialista, comunista y humanista, empiezan a darse cuenta que ellos tienen cierta fuerza estando unidos para poder pujar por una mejora salarial, una mejora de condiciones de trabajo. ¿Esto qué implica? Que se va a dar nacimiento al desarrollo del movimiento sindical, del movimiento obrero, y acá les quiero hacer un paréntesis. Nosotros habíamos hablado en el marco del artesanado de la existencia de los gremios de artesanos. Estos gremios de artesanos, como habíamos dicho, pertenecen o podrían ser en el paralelo de hoy cámaras empresariales, mientras que el movimiento sindical o el movimiento obrero corresponde a lo que nosotros hoy reconocemos específicamente como sindicatos y que también hoy le llamamos gremios. Pero tengan por favor ¿cómo decirles? Tengan a bien anotar esta diferencia, porque muchas veces después se confunden en los exámenes y ponen que los gremios representaban a los obreros, y en este contexto sociohistórico específicamente no lo hacen. Bien, para cerrar la explicación larga de esta placa, que necesitaba toda esta contextualización como les había dicho, todo esto va a dar base o va a dar pie a la creación de la teoría de administración científica de Frederick Taylor. Lo que va a suceder es que se va a empezar a pensar cómo ordenar este conjunto productivo para poder generar mejores ganancias. Como les había dicho, la revolución industrial trae aparejado el surgimiento de lo que va a ser la sociedad capitalista, donde habían dos grandes actores, unos los dueños de los medios de producción, que también se llaman burguesía o clase dominante según el marco histórico o teórico desde el cual los definamos, y por otro lado el movimiento obrero, también se los llaman proletarios, la clase trabajadora. Sí, bien, ¿cuál ha sido el proceso de construcción de este movimiento obrero, que lo que hace es reflejar la unión de los trabajadores que empiezan a darse cuenta que por ser un número importante tienen la capacidad de
presionar a sus empresarios para mejorar condiciones de trabajo. Lo primero que va a suceder, como les decía recién, es que el hacinamiento, la gran concentración de personas hace que empiecen a hablar entre ellos, sumados a las corrientes de pensamiento de carácter humanístico, que les hace ver la condición de explotación en la que se encuentran. Y cuando hablamos de condiciones laborales precarias estamos hablando de cuestiones en serio. Por ejemplo, se tenían o se contrataban niños para que metan sus manos en algunos lugares de las máquinas que se trababan para que extraigan los objetos con los cuales se trababan, lo cual los exponía a situaciones muy complejas de peligro. Otra de las cuestiones era que existía el sistema de camas calientes, es decir, los trabajadores dormían adentro de la empresa para no perder su trabajo, aceptaban eso. Entonces trabajaban cierta cantidad de horas, cortaba el turno y se iban a dormir en una cama que dejaba otro trabajador que venía a ocupar su turno. Entonces era un sistema de rotación permanente. Llegó un momento en que, como les decía, al existir este ejército de desempleados, quienes imponían el salario a pagar eran los industriales, y cada vez ese salario iba más hacia la baja. Otra de las cuestiones es la cantidad de horas que les exigían trabajar para poder tener un sueldo que les permitiera poder alimentarse y sostener a la familia. En un comienzo el sistema productivo va a incorporar a toda la familia, va a contratar a toda la familia, que era un sistema, digamos, habitual, o una traslación de lo que sucedía en el sistema agrícola, pero con el tiempo, con la mejora de las fábricas, de las máquinas, empiezan a ser expulsados del sistema productivo los niños y las mujeres, y eso hace que se reduzcan los ingresos dentro de las familias, sometiéndolas a una situación compleja para poder sobrevivir. Bueno, todo esto hace que surja el movimiento asociacionista obrero. Es la base de lo que nosotros vamos a conocer como el movimiento sindical. Empiezan a hablar entre ellos sobre cómo poder exigir mejor reconocimiento, mejores remuneraciones. Y al comienzo sus protestas eran bastante crueles, bastante violentas. Secuestraban a los empresarios, amenazaban o destruían las máquinas, amenazaban con prender fuego a las fábricas o las prendían fuego. Ante esto el Estado prohíbe la asociación obrera y con penas importantes, generando entonces un enfrentamiento, recrudeciendo el enfrentamiento entre las clases mencionadas, la burguesía y el proletariado. ¿Qué pasa? Los obreros son perfectamente conscientes que si ellos no trabajan y toman las fábricas, no se produce. Esto hace entonces que el Estado empiece a ceder y surja la etapa de tolerancia. Esta etapa de tolerancia va a dar paso a las primeras leyes que reconocen o admiten la posibilidad de agremiación, de sindicalización del trabajador, y es el germen del nacimiento de lo que hoy nosotros conocemos como sindicatos. El primer país en reconocer que los trabajadores tenían derecho a unificarse fue Inglaterra, que en 1824 declara el derecho de coalición. Este va a ser la base sobre la cual se van a empezar a construir posteriormente los sindicatos. Lo cierto es que una vez que se da este paso hacia adelante en cuanto a reconocimiento de derechos del movimiento obrero, el Estado también empieza a jugar de a poco un rol de intermediario entre los empresarios y los trabajadores, sentando el antecedente de lo que hoy nosotros conocemos como paritaria. Este proceso de coalición empieza a desparramarse por Europa, empieza a ser copiado por Europa y empieza a ser exigido por los otros trabajadores de Europa, siendo que el proceso productivo o el sistema industrial empieza a imitarse en otros espacios. Además de Inglaterra, tenemos a Alemania como un fuerte productor industrial, seguido por Francia e Italia. Lo cierto es que el movimiento obrero crece, se empiezan a identificarlo entre sí los obreros de distintos países, hasta que en 1862 se genera la Exposición Internacional o Primera Internacional.
Esto se va a dar en Londres, donde asisten obreros de todos lados, y el objetivo era unificar criterios de demanda, poder fortalecer la solidaridad, acordar que si en un punto de Europa los obreros son oprimidos o tienen demandas, ser apoyados por el resto de los trabajadores de Europa. Este acuerdo dura 8 años, cuando en 1870 se declara la guerra franco-prusiana que enfrenta a Francia con Prusia, que después nosotros vamos a conocer como el Reino Alemán. ¿Qué sucede con esto? Los mismos trabajadores que habían estado en la exposición internacional y que se reconocían hermanos desde la condición de trabajadores eran los que después fueron enrolados en los ejércitos y terminaron enfrentándose en batalla. Entonces, el fuerte nacionalismo terminó ganándole a la identificación obrera internacional y poniéndolos en contra. Este proceso la guerra duró un año aproximadamente, y cuando los obreros volvieron a su sistema productivo, costó que pudieran retomar ese diálogo que había quedado truncado por la guerra franco-prusiana. La segunda internacional, es decir, el segundo intento para unificar o reunir o identificar a los trabajadores, se dio en 1889, pero este proceso hizo que quienes concurrieran, debido a los distintos sistemas o distintos procesos históricos de cada país, ya no tuvieran un diálogo tan claro, y además había pasado en el medio desarrollos teóricos que marcaban un rumbo para el movimiento obrero, y empieza a tomar muchísima fuerza la propuesta marxista. Ahí se generan ciertas discusiones, no todos estaban de acuerdo en marchar hacia el comunismo, algunos lo reconocían como una utopía, y otros básicamente sostenían que el sistema capitalista era el espacio donde podían seguir existiendo como obreros, y bueno, eso generaron ciertos resquemores. Se propuso generar una nueva reunión en el futuro. La discusión terminó y después pasaron dos reuniones, dos eventos importantes que terminaron de disolver la posibilidad de generar un encuentro o una unificación de criterios a nivel internacional. Entonces, estos eventos, como ustedes ven en la placa, es el 1914 la Gran Guerra, la Primera Guerra Mundial, que se da en el territorio europeo, que termina una vez más enfrentando a los obreros entre sí en el campo de batalla, y finalmente en 1919 se da la Corte Comunista, donde acá los obreros convocados son partidarios de este pensamiento político, y no logran desde ese lugar convencer o convocar al resto de los trabajadores, generando entonces una ruptura dentro del movimiento obrero que al día de hoy no se ha logrado superar. Avancemos en la historia y lleguemos hasta 1973, que es cuando se da la crisis del petróleo. El sistema productivo industrial hasta este momento se había hecho extensivo a todos los países, y hasta ahora habían enfrentado algún tipo de crisis vinculada, bueno, a la realidad ideológica de algunos países, al vínculo entre dueños de los medios de producción y los trabajadores, e incluso alguna crisis financiera. Pero el sistema productivo en sí nunca se paró. ¿Qué sucede? En 1973 la OPEP decide suspender el suministro de petróleo a Estados Unidos y sus aliados por haberle brindado apoyo a Israel en la guerra del Yom Kippur. Al hacer esto, la primera medida que toman de manera unilateral es aumentar el 17% el valor del barril del petróleo. Con esto disparan el precio de los productos, y además no le venden, entonces hacen, o digamos,
evidencian cuál es el talón de Aquiles de este sistema productivo, que necesitan sí o sí el petróleo para poder subsistir, petróleo y gas. La cuestión es que estas medidas, al impactar tan severamente en el valor del petróleo y del combustible, impactan tremendamente en el valor de los productos que se generan, y impacta entonces en la capacidad de sostener el empleo y la venta, porque las cosas aumentan rápidamente y el consumidor final no las puede costear. Bueno, este aumento de producción va a seguir con otras medidas, con el aumento del precio del barril de petróleo va a seguir con otras medidas, como por ejemplo la reducción de la producción un 25%, o sea que todavía se dispara más el valor del barril, porque si lo querían comprar tenían que tener capacidad para poder pagarla, porque se había reducido esa capacidad productiva, y después vuelven a reducirlo un 5%. Bueno, básicamente lo que van a hacer es impactar y llevar casi a la parálisis a algún sistema industrial que hasta este momento no había conocido en la historia su límite de producción. Esta crisis del petróleo entonces evidencia lo que les decía recién, cuál era el punto flaco o la debilidad más fuerte que tenía el sistema industrial. Frente a esto se hace evidente la necesidad de empezar a ahorrar la energía, o en todo caso el consumo del combustible, por parte de la ciudadanía en general. Y lo primero que se piensa es en reducir los desplazamientos. ¿Por qué? Porque para poder ir a trabajar, como todos hacemos, nos subimos a un auto, tomamos un colectivo y ese colectivo nos traslada. Ese vehículo que nos traslada usa combustible. La crisis era tan fuerte que las empresas empezaron a necesitar que ese combustible que usaba el particular se pudiera, acaparar para su sistema productivo. Pero si no permitían que el trabajador se trasladara, no iba a poder cumplir con sus tareas laborales. Entonces se empezó a pensar en alguna alternativa. Así fue que en el marco de 1980 Jacques Mies propone el desarrollo de lo que hoy conocemos como teletrabajo, y esto se da a partir de la existencia ya en el medio de lo que son las computadoras y la posibilidad de comunicarse a través de las mismas. Entonces empieza a funcionar la idea de las TICs. En este crecimiento entonces, o esta posibilidad de implementación del teletrabajo, lo que va a hacer es armonizar la necesidad del mercado con la del trabajador, y sostiene o permite sostener un sistema productivo, específicamente en lo que está vinculado con el manejo de la información, sin necesidad de tener al trabajador dentro de mi espacio laboral. Esto va a traer otras consecuencias que vamos a analizar más adelante.